850 AM. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, a la 1:00 de la tarde de este miércoles 12 de diciembre del 2018. Les saluda Luis Trincado desde los estudios de Radio Caracas Radio. Estoy en el estudio junto al diputado Américo de Gracia, quien nos va a acompañar en el primer cuarto de hora del programa, ya que tiene unos compromisos y entrevistas con prensa internacional. Y vamos a estar telefónicamente con Andrés Velázquez en un programa que está dirigido por Jaime Nestares desde la dirección general, con Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, con Selene Pérez en la producción y en los controles César González. El programa de hoy, Andrés Velázquez, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿estás con nosotros al aire? ¿Aló? Sí, buenas tardes, Luis, ¿me oyes? Sí. Te oigo perfectamente, no sé si pudiste escuchar en la presentación que estamos con Américo aquí en el estudio, que nos acompañará en los primeros 15 minutos, y quiero informarte a ti y a nuestros oyentes que ya tenemos la posibilidad de transmitir completamente vía por internet rcr.tv el video y por supuesto de la proclama del pueblo Pemón de ayer 11 de diciembre en respuesta a las declaraciones del ministro de la Defensa, el general Padrino López. El pueblo Pemón, a través del Consejo de Caciques Generales, ha hecho una proclama que consideramos que el pueblo venezolano y la comunidad internacional deben conocer por la importancia, la relevancia y la gravedad de los hechos acaecidos en la zona del municipio Gran Sabana, específicamente en la zona de los alrededores del Parque Nacional Canaima. ¿Qué te parece, Andrés, si lo pasamos de una vez para luego poder tener los comentarios de Américo de Gracia y luego proseguir el programa ahondando en el asunto? Sí, bueno, la importancia del tema lo amerita, Luis, sí. Y a nuestros queridos oyentes, nuestro saludo de siempre solidario, fraterno para Jaime Nestares y para todo el equipo de RCR 750, a quien les doy un abrazo, una felicitación extraordinaria por haber arribado a la emisora a 88 años al aire. De verdad, Jaime recibe de nuestra parte, en nombre de la causa R, en nombre de todos nuestros compañeros, recibe nuestra felicitación, nuestro abrazo a todo el equipo, a César, a Selene, a Wilitza, a toda esa familia RCR 750 por hacer posible esta comunicación con la población y sobre todo por su valor, su compromiso con la libertad de expresión, su compromiso con la democracia y su compromiso con Venezuela por encima de todo, y esta gesta emancipadora en la que hoy por hoy estamos comprometidos, de tal manera pues que para RCR en sus 88 años nuestra felicitación. Muy bien. Y que comencemos este programa con este tema de Canaima, estos sucesos graves, terribles, porque así los califico, que han conmovido al mundo definitivamente, y que, bueno, vamos a dar para nuestra audiencia ese pronunciamiento de ayer y un video, es audio y video que se podrá presenciar si ustedes se conectan vía internet por rcr.tv. Vamos a pasar a transmitirlo por la importancia de lo que el pueblo indígena Pemón se está dirigiendo al país, dirigiéndose directamente al ministro de la Defensa, Padrino López. Pronunciamiento del pueblo Pemón ante
las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Defensa ante los sucesos lamentables en Canaima, que dejó el saldo de un fallecido y 2 heridos en una operación militar. A toda la opinión pública nacional e internacional queremos desmentir las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, ante el suceso lamentable en la comunidad indígena Canaimú. El ministro de Defensa confirma que se realizó una operación militar después de 4 días pasada del suceso, por lo que se le considera como un cobarde, al haber negado la responsabilidad del gobierno venezolano desde el primer día. El ministro de Defensa dice que la práctica de la minería es ilegal, que solo se practicaba en la colonia, para llevarse los recursos maltratando a los indígenas. ¿Quién maltrató a los indígenas? En una operación militar y se llevó las pertenencias de los hermanos indígenas del Carrao. Es usted un ministro colonizador y ladrón. El ministro de Defensa dice que hay un plan integral donde se está llevando un diálogo con los pueblos indígenas y que no incluye una operación militar. Lo que sucedió en el Carrao no es una operación militar. Aparte de cínico, usted es un ministro mentiroso. El ministro de Defensa dice que el arco minero Orinoco es un plan, un legado por el comandante Hugo Chávez, que se debe construir con un diálogo y de manera consciente. Una operación militar es un método de diálogo donde muere una persona y 2 heridos. Sangre en sus manos tiene, por lo tanto es usted un ministro asesino. El ministro de Defensa dice que hubo enfrentamiento armado. ¿Cuál enfrentamiento si los hermanos indígenas no tenían armas? En definitiva, usted es ministro difamador. El ministro de Defensa afirma que el culpable de la muerte del hermano es la mafia y los indígenas sus víctimas. ¿Quiere usted decir que la operación militar es la mafia y los indígenas las víctimas? La verdad, usted es un ministro mafioso. El ministro de Defensa dice que los pueblos indígenas antes de la revolución bolivariana no existían. Ministro ignorante, los pueblos indígenas existíamos y existimos y existiremos en resistencia permanente, y lo que hoy sucede es la profundización de la lucha libertaria y una verdadera revolución antiimperialista. El ministro de Defensa hace un llamado al diálogo al pueblo Pemón y justifica que su operación está basada en la Constitución. ¿Cuál diálogo y cuál Constitución? La operación militar es diálogo. Asesinar un indígena en una operación militar no es violar la Constitución. ¿Y dónde queda el derecho a la vida? Ministro, es usted un charlatán. Ministro de Defensa, renuncie. Renuncie a su cargo, que le queda muy grande la Fuerza Armada Bolivariana. Renuncie a su cargo, que le queda muy grande. La Fuerza Armada Bolivariana es protector de su pueblo y no su verdugo ni su asesino.
Declaración que emiten las autoridades legítimas junto a su pueblo Pemón a los 11 días del mes de diciembre del 2018 a la comunidad, en la comunidad indígena Canaín. Ya han podido ver ustedes y escuchar, los que han podido presenciarlo vía rcr.tv, la contundencia del mensaje. Y me gustaría, como no tenemos muchos minutos en este primer corte, Andrés, si pudiéramos recabar algunos datos que puede añadir el diputado Américo de Gracia. No, a eso voy, que sí. Américo nos dé con toda la información que maneja y que de paso debemos reconocer, gracias a esa fortaleza de Américo, a esa insuperable voluntad de Américo por exponer todo lo que tiene que ver con las consecuencias del arco minero y bueno, ese compromiso del pueblo indígena con su modus vivendi, bueno, que nos comente Américo sobre este pronunciamiento y nos dé su opinión. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, perdón, a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Felicitaciones a Radio Caracas Radio en su 88 aniversario y en especial a su director Jaime Nestares y por supuesto a todo el equipo que hace posible que Venezuela y el mundo se entere de las cosas a través de sus ondas hercianas. Buenas tardes también a ti, Andrés, allá en Guayana, donde estás obviamente trabajando siempre en función del mismo propósito y del mismo objetivo. Quiero agregar solamente lo siguiente. A cuenta de que una operación militar como esta se materializó, ¿por qué Padrino López después de 4 días asume la responsabilidad de este acto criminal? ¿Qué perseguían? ¿Por qué ocultaban la cosa tras un camuflaje de supuestamente incursión paramilitar? Gracias a la fortaleza del pueblo indígena Pemón, se sabe hoy la verdad. La verdad es que era una acción militar y no una acción paramilitar como al principio vendieron todas las fuentes vinculadas al gobierno. Obviamente de lo que se trataba era de simular un hecho criminal produciendo un enfrentamiento, entre comillas, entre grupos armados, solo que se encontraron con un pueblo indefenso, un pueblo desarmado, pero un pueblo valiente, corajudo y decidido a defender prácticamente su tierra, sus derechos y su vida. Y eso lo querían vender a propósito de desocupar el área de los Pemones para luego ocuparlos ellos con el ánimo y el propósito de ponerle orden supuestamente a este territorio. Eso es el trasfondo criminal de esta acción. Vender la presencia de paramilitares en la zona y supuestamente justificar una acción armada posterior para poderle poner control a las minas que explotan los indígenas en esta área. Quiero aclarar lo siguiente. No estamos defendiendo acciones mineras en el área del Parque Nacional Canaima ni de ninguna zona del estado Bolívar, ni de Amazonas, ni del Delta Macuro. Por el contrario, para nosotros, para la causa R, para Américo de Gracia, para el país entero, estoy seguro que la actividad minera tiene que ser una actividad extraordinaria. No puede ser la regla, sino la excepción. Quiero aclarar este punto. Defender el Parque Nacional Canaima no es igual que defender a Padrino López, no significa lo mismo. Defender sí a los pueblos indígenas que fueron inducidos por este régimen a la actividad minera es otra cosa, y por eso es bueno que pongamos las cosas o tratemos de poner las cosas en blanco y negro. Y por supuesto nos sumamos a la voz de los indígenas cuando acusan a el ministro Padrino López de mentiroso, de cínico, de cobarde, de asesino, de difamador, de mafioso, de ignorante, de charlatán e indigno.
de tener el uniforme o de portar el uniforme de nuestras Fuerzas Armadas. Esos 9 conceptos nosotros los suscribimos de manera íntegra y total. Y por supuesto también quiero poner en blanco y negro y la denuncia, porque Resistencia Indígena me pasó el día de la noche de ayer en vivo y en directo la llegada de 7 presuntos funcionarios, también militares, al Hotel Anaconda de Santa Elena de Guairén, quienes entraron al hotel y se hospedaron en el hotel. En este momento están hospedados en el Hotel Anaconda con pasamontañas, a cuenta de que va a llegar alguien a hospedarse al Hotel Anaconda con pasamontaña si no es funcionario del gobierno, si no es funcionario de las Fuerzas Armadas, si no es funcionario de algún cuerpo de seguridad. Estacionaron los vehículos detrás. ¿Qué esconde esta operación? Una nueva acción paramilitar para decir que los ataques es entre bandas militares, entre bandas armadas, y que el ejército va a entrar a ponerle orden al asunto. Todo lo contrario. Y por último, una última reflexión cuando es la 1:16 de la tarde, es en relación, para los turcos hay minas, para los indígenas no. ¿Cómo es que Maduro le ofrece minas a Erdoğan, presidente de Turquía, pero para los indígenas no hay minas? Esta es una reflexión que quiero hacer en voz alta, y por eso nuestra lucha es en función de la verdad. Nuestra lucha es en función de la transparencia. Y una última precisión que quiero hacer, y que la hemos dicho: si de verdad el gobierno tuviera francas intenciones de sanear todo este crimen que se está cometiendo contra los indígenas, contra la ecología, contra la hidroeléctrica, contra la Amazonía, contra los bosques de Guayana, contra los venezolanos y contra el planeta Tierra, la primera cosa que tiene que hacer el régimen no es atacar a los indígenas ni atacar a los pemones, es justamente derogar el decreto del arco minero del Orinoco. Bueno, Andrés, gracias, Américo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Bueno, entiendo que vas a estar hasta esta primera parte, ¿no? Sí, es correcto. Okay, y nosotros vamos al corte. Exactamente. Y ya venimos para continuar con el tema. Muy bien. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá, y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Estamos aquí en tu programa, Andrés Velázquez contigo, Luis Trincado Américo de Gracia desde los estudios de Radio Caracas Radio y Andrés Velázquez desde Guayana. Andrés. Sí, bueno, fíjate, yo, permíteme decir esto, Luis y Américo, si está allí, de verdad que me siento, y lo digo porque esos son mis ancestros, de allí vengo. Quiero compartir con toda la audiencia el orgullo que siento
de mis hermanos indígenas, de los pueblos indígenas. El que haya oído este pronunciamiento serio, concreto, de lectura serena, un pronunciamiento emancipador, diría yo, que responde punto por punto las infelices declaraciones de Padrino López, no genera otra cosa en todos los venezolanos, y pido la solidaridad de todo el pueblo venezolano, sino el orgullo de saber que tenemos un pueblo indígena que lucha por su dignidad. Y yo agregaría lo dicho por Américo y por nuestros hermanos indígenas, el pronunciamiento, la infeliz declaración de Padrino López es más grave todavía, es más grave, porque hay un punto en su declaración que él dice que son mafias de la oposición que están manipulando a nuestros pueblos indígenas. Padrino López no está informado, y eso es grave, muy grave. Padrino López no conoce al pueblo venezolano y sobre todo a nuestros indígenas, y eso es grave, muy grave. Si hay alguien claro en este país, si hay alguien celoso de su identidad, de sus costumbres, de su propia manera de vivir, de convivir y de relacionarse con la propia naturaleza y entre sus su propia gente, son los indígenas, son los pueblos indígenas, celosos de sus costumbres. Y esos indígenas, después de haberlos oído, tenemos sencillamente que decir que no tienen necesidad de que nadie venga desde afuera a pretender dirigirlos, porque ellos están más claros que nunca, y basta sencillamente oírlo, sustentado en sus propias leyes, sintiéndose ofendidos de que se les metan en su territorio, porque son sus territorios. Y eso todavía no lo quiere entender el gobierno. Desde la Constitución de 1811 hay allí articulados directos que establecen que esos son territorios ancestrales indígenas. Y eso no lo quiere reconocer el gobierno para pretender metérsele finalmente como lo han hecho a través de este operativo militar. Y fíjense ustedes la farsa de todo esto. Primero, los tipos se alojaron como turistas en un campamento de esos turísticos de Canaima. Dieron nombres falsos, como lo han revelado también los indígenas en la lista que presentaron y que constataron que cruzaron con el Consejo Nacional Electoral esas cédulas, y ninguna coincide con los nombres, y los nombres con cédulas de acuerdo al registro electoral permanente. Entonces hay allí una premeditación, un crimen, pudiéramos decir, premeditado, con alevosía se hizo ese ataque. Fue un operativo militar que inicialmente fue negado, en primer lugar fue negado, y eso lo ha venido destacando el diputado Américo de Gracia, y es uno de los asuntos graves que los hace responsables y de este asesinato. Entonces, esa es la situación. Se hicieron pasar por turistas, luego contratan a unos motoristas para que los lleven hacia el Salto Ángel, y entonces resulta que en el camino secuestran a los motoristas, los amarran a los indígenas que hacen el recorrido, y luego viene la agresión a plomo limpio con los resultados del indígena de 21 años asesinado y de los 3 heridos. Esa es una situación definitivamente que tenemos que condenar
y no solamente aquí en el país, y no solamente responsable Padrino López, sino también el jefe del REDI, que tiene que saber lo que allí estaba ocurriendo, y esto tiene que ser elevado a las más altas instancias internacionales para que todo el pueblo indígena del continente se pronuncie también en relación a esto. Y por supuesto, como lo ha venido también, lo hemos venido destacando junto a Américo de Gracia, esos son los efectos del arco minero. Nuestros indígenas desplazados en su propio territorio, nuestros indígenas con su hábitat agredido, con su hábitat destruido y prácticamente con una invasión en su propio territorio sin contemplar ningún tipo de autoridad indígena que efectivamente existe en toda esa zona de acuerdo a su organización, su propio gobierno, sus propios caciques que efectivamente tienen sus reglas de cómo conducirse y cómo interrelacionarse entre ellos y por supuesto con lo que ellos llaman los blancos, entonces, o los criollos. Esa es la situación de verdad, un asunto muy grave. Américo todavía está allí. Sí, todavía está con nosotros en este momento. Y quisiera un comentario de él con relación a esto y si va a actuar más allá de lo que ha hecho en la Asamblea Nacional y de llevar el caso allí, si tiene en perspectiva alguna acción de carácter internacional. Sí, efectivamente, Andrés, tenemos algunas acciones de carácter internacional. Vamos a presentar el caso ante el relator o la relatora de la OEA sobre asuntos indígenas. Tamara Sujú va a estar al frente de introducir en la Corte Penal Interamericana el caso de el atropello del que han sido objeto los pueblos indígenas en Canaima, y por supuesto Provea también queremos que participe en ser, digamos, quien compile por su experiencia desde el punto de vista técnico, jurídico, quien asesore y asista a los pueblos indígenas en esta área y en esta materia. Por eso el trabajo que hay que hacer a partir de ahora es un trabajo específico de técnico jurídico y que para que no se caiga ante la comunidad internacional. Pero por supuesto esta es una tarea que apenas comienza y que por supuesto se va a sumar a todos los casos de violación de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, y especialmente cuando quedan develados cuáles eran los intereses y los planes criminales para una acción tan criminal como la que quedó demostrada a partir del sábado 8 de diciembre, específicamente en este caso, porque hay otras violaciones de los derechos humanos, hay otros crímenes de lesa humanidad de este régimen, pero esa es lo que está previsto hasta ahora. Bueno, a esta hora, en este momento, Andrés, Américo, vamos a pasar a un corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. 1:29 de la tarde, estamos aquí en tu programa Andrés Velázquez Contigo. Nuestro diputado Américo de Gracia ahora sí tiene que retirarse porque tiene que cumplir con todas esas tareas inherentes a su responsabilidad, que por cierto yo quiero aprovechar y decirlo al aire como un reconocimiento. Me siento sumamente orgulloso de contar con diputados, con un diputado como Américo de Gracia, que demuestra que sí se puede corresponder con la función por la cual los electores designaron a los diputados y que está permanentemente asumiendo riesgos que son inherentes a su responsabilidad, y lo hace como un verdadero patriota, como un verdadero venezolano preocupado por su país, por encima de los intereses inclusive de su partido y de los demás partidos políticos. Así que un gran agradecimiento, quiero dejar constancia de eso. Andrés. Me sumo a tu comentario, sí, para no repetirlo. Sí. Fíjate tú, Andrés, estamos en un momento político. Yo quisiera, sí. Luis, brevemente, para cerrar el punto, sobre todo, porque todo esto tiene que ver con el tema del arco minero. Para cerrar el punto, yo quisiera hacer la siguiente reflexión. Yo creo que una de las más peligrosas políticas que este régimen dictatorial ha puesto en marcha es este tema del arco minero. Y la única explicación que nosotros tenemos para eso es que después de toda esta situación de corruptelas, con lo cual se ha dilapidado, se ha despilfarrado, se ha malversado y se ha robado esta pila de ladrones que ejercen cargos públicos hoy, bueno, en ese afán por recursos que ya no les quedan porque todos fueron arrasados, se han sido capaces de echar adelante esta política del arco minero que compromete sin duda alguna nuestro futuro. Lo compromete porque sencillamente aquí estamos prácticamente liquidando patrimonio de vida, porque así es como lo veo. Porque uno no puede estar hoy día hablando de riqueza, y mucho menos Nicolás Maduro hablando de riqueza en relación con este arco minero, porque ¿cómo puede llamarse riqueza lo que se obtiene destruyendo bosques, acabando con los ríos, contaminando agua? ¿Puede llamarse eso riqueza con esas consecuencias? Esto realmente es una cosa verdaderamente deplorable, que condenamos, y por eso estamos en contra de esta peligrosa política de Nicolás Maduro, de este régimen y de su pandilla con relación a este tema del oro en Guayana. Y diría que todos pensemos alguna vez, o nos detengamos en un momento a pensar, bueno, ¿qué sería Venezuela de repente si no cuenta con el Orinoco o con el Caroní? Si se secan los lechos de esos ríos, ¿qué va a pasar? Sencillamente regresaríamos a una situación de oscuridad y de terrible deterioro de calidad de vida, mucho más del que ya tenemos. Sí. Esa sería mi reflexión para cerrar este tema de Canaima por el día del programa de hoy, porque este es un tema que tiene que continuar preocupando y por supuesto en boca de todos los venezolanos. Yo me permitiría, Andrés, simplemente hacer un puntico ahí para terminar de cerrar, y es una recomendación a todos nuestros oyentes, inclusive a saludar a todos quienes nos escuchan y quienes están participando en el chat de rcr.tv, Mari Rodríguez, Hugo Duarte, Martín Andrés, Carlos Veroes, Emilio Rojas, María Macei, Juan Pulido y tantos otros que están en este momento, además, que estaban felicitando a los amigos pemones por la contundencia de su comunicado. Les voy a sugerir algo y se los voy a pedir como materia solidaria. Creo que el mundo debe conocer
ese comunicado. Y la mejor manera es darle difusión. ¿Y cómo puede usted ayudar a darle difusión, querido oyente? Si tiene Twitter, si tiene Facebook, si tiene Instagram o cualquier otra aplicación, bueno, sencillamente vayan al canal de YouTube y busquen con el título en el buscador Declaración del Pueblo Pemón, 11 de diciembre del 2018. Ustedes ubiquen y por favor ayuden a difundir esa declaración, esa proclama, que es un grito al planeta Tierra, al mundo, porque además el otro aspecto, Andrés, que yo quisiera aportar sobre el tema de esa declaración, es que termina de desnudar y de poner en su justo lugar la mentira con la cual se ha manejado desde el inicio el chavismo como protector de los pueblos indígenas. Enarbolaron siempre la bandera de ser los que están preocupados por los indígenas, cosa que le granjeó mucha simpatía en la izquierda mundial, en el Foro de Sao Paulo. Tú ves a los partidos de izquierda de Europa, de España, de Francia, de Italia, que se comen el cuento de que supuestamente el chavismo defiende a los indígenas, cuando nunca ha habido una agresión tan terrible contra todos los pueblos indígenas, no solamente el Pemón, los guaraos desplazados del Delta Macuro, lo que está pasando en Apure, lo que está pasando en el territorio Amazonas, en el estado Amazonas. Al oeste del estado Bolívar. Exactamente, igual. Lo están padeciendo los guajivos, lo están padeciendo los guayú en la zona, los yecuanas, lo están padeciendo los yucpas con la extracción minera de las multinacionales carboníferas. Los yecuanas allá en el Alto Caura, donde les acaban de matar un cacique, por cierto, hace cosa de un mes. Exactamente. Entonces, difundir ese video y que lo conozcan en el mundo desmonta y ayuda a desmontar esa falsa imagen de protectores de los indígenas que tiene la tiranía de Nicolás Maduro. Podemos proseguir el programa, Andrés, con otros temas que nos preocupan. Sí. Bueno, yo te diría lo siguiente, y al final de cuentas tiene que ver con esto mismo, a nuestros queridos oyentes. Este tema pone en peligro la nación venezolana. Yo diría que Venezuela, la nación venezolana, el país como nación, entendiendo su territorialidad, sus ciudadanos, su cultura y todo esto, está definitivamente en peligro. Y esa es la razón por la que la causa R en próximos días va a hacer público un documento dirigido no solo a todos los venezolanos, sino particularmente a la Fuerza Armada Nacional, relacionado con el papel o la responsabilidad que tiene esta desde el punto de vista constitucional. Y porque Venezuela, a partir del 10 de enero, fíjate tú, va a estar en manos de usurpadores. Si Nicolás Maduro, ya convertido en un gobernante de facto, se mantiene al frente del poder. Entonces Venezuela en manos de usurpadores, Venezuela en manos de narcotraficantes, Venezuela en manos del ELN, nuestra nación en manos de planes, nuestra nación en manos de mafias, como las que están aquí enquistadas en todas las empresas básicas de Guayana, mafia del hierro, mafia del cemento, mafia del aluminio, mafia de la cabilla, mafia del acero, en manos la nación de paramilitares. Las mafias de las cárceles. Mafia de las cárceles. Ya mencionaba el tema de los planes precisamente por eso. El Esequibo a punto de perderlo, si es que ya no lo perdimos. Citgo acaba en este momento de dar una declaración, los apoderados de Cristalet, donde dicen que Venezuela rompió o no cumplió con el acuerdo de los 1.400 millones de dólares que tenían que indemnizar a Cristalet por la demanda de la expropiación que le hicieron allá en Las Claritas, en el kilómetro 88, por el tema del oro también. Bueno,
y de nuevo Cristalet retoma y le ordena a sus apoderados ir nuevamente a la subasta de Sigo, con lo cual podemos decir, bueno, también vamos a perder Sigo. Y está el tema del arco minero, que pone en entredicho toda nuestra Amazonía, toda esa biodiversidad que tenemos en esa región del estado Bolívar, toda esa riqueza forestal, los bosques siempre húmedos, manantiales, ríos, cuencas, todo eso forma parte de lo que tiene que ver con nuestra nación, con lo que entendemos como nación. Y además, bueno, ahora tenemos unos aviones militares rusos, con lo cual se confirma que se cede nuestra soberanía a Cuba, a Rusia, ahora a los turcos, a Turquía, con la reciente visita del presidente Erdogan, a los chinos, bueno, y en medio de la situación de hambre, de enfermedades que tenemos y de quiebra en general de la nación desde el punto de vista económico, con el cierre de un año por encima del 1.000.000% de inflación, bueno, sencillamente tenemos que preocuparnos como para decir que nuestra nación está en peligro. Y lo que es peor, pareciera que no contamos con Fuerza Armada Nacional, con una oficialidad de la Fuerza Armada Nacional que les preocupe el tema, porque nada dicen, sencillamente se convierten en cómplices de esta suerte de desastre que está viviéndose en Venezuela y que nos tiene que preocupar a todos los venezolanos, y eso es lo que nos tiene que obligar a cerrar filas con el llamado de lucha que hemos estado haciendo, donde es fundamental, es verdaderamente importante, relevante, concreto, determinante la movilización que tiene que hacer el pueblo venezolano, tal como lo hemos venido haciendo cuando hablamos de paros, cuando hablamos del reclamo de la protesta de calle, cuando hablamos de la huelga cívica nacional. Fíjate tú, Andrés, una de las cosas también que verdaderamente llama poderosamente la atención. En este momento estoy revisando en las redes comentarios sobre una rueda de prensa que está dando Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, que no está en cadena, sino que está retransmitida por algunos canales. Se han empatado Televen y otros canales a transmitirla, pero los comentarios que estoy leyendo es de que está haciendo mucho énfasis en explicar por qué él fue elegido por Chávez. Es decir, puede uno inferir que hay cuestionamientos internos. Ya sabemos que Jagua lo hizo y de que otros miembros del oficialismo han puesto en tela de juicio las medidas económicas tomadas por Maduro y las cosas que están sucediendo. Loco de allá de sí, la Cava en defensa de la empresa privada y todo eso. Hay gente que se está desmarcando de Nicolás Maduro y pareciera que en esta rueda de prensa Nicolás Maduro está tratando de explicar por qué Chávez lo eligió a él. ¿Qué alcance puede tener esto? ¿Qué puede estar significando? Bueno, te comento lo siguiente, por las informaciones que he ido recibiendo en las últimas horas de estos días, pues en estos últimos días. La pelea interna, el desencuentro, por decirlo de otra manera, porque tú sabes, ellos no hacen público esto, pero el desencuentro que hay entre Maduro y el propio Diosdado Cabello y otra alta dirigencia del PSV es real. Yo quiero compartir esto con el pueblo y créanmelo, porque en esto no estamos hablando paja, ni inventando teorías ni especulaciones. Es real, eso existe, así como existió el hecho de que grupos de este cuerpo denominado SEBIN interrumpiera la caravana presidencial hace cosa de un mes en plena autopista Francisco Fajardo. Eso es real, eso no es mentira. Y precisamente no solo, bueno, a González López no lo habían quitado del SEBIN por la muerte de Albán, pero inmediatamente que ocurrió el caso
de estos SEBIN parados frente a la caravana presidencial, interrumpiéndola y apuntándoles con armas largas. Bueno, precisamente fue lo que generó luego esta reacción. Y esto tiene que ver con, como se ha venido diciendo y se ha dicho mucho en las redes y en los bien informados de la situación militar y de los asuntos internos del PSV, que eso también ha ido golpeando poco a poco a la gente que tiene colocada a Diosdado Cabello en puestos clave, con lo cual de una u otra manera ha perdido el control, el poder que tenía sobre los servicios de inteligencia nacional bolivariano, que es esto denominado SEBIN. Entonces, hay ciertamente mucho ruido interno entre las filas del PSV. El desencuentro es total, porque uno no puede pensar, así como ahora aparece Agua, disintiendo de todos ellos, bueno, no puede pensar que allí no hay voces disidentes. Claro que las hay. Hay gente que está en desacuerdo con el manejo económico, hay gente que está en desacuerdo con esta situación de quiebre del país, de la nación, hay gente que está en desacuerdo con esos anuncios de que ahora van a poner a producir la Goodyear, a repetir el cuento de la Kelo cuando se fue, sí, que me pusieron unos paqueticos allí de propaganda y luego desapareció el Confres de Venezuela. Y uno se pregunta, como bien se plantea aquí en el caso del Estado Bolívar y concretamente de la zona industrial de Matanza, bueno, y si quieres poner a producir la Goodyear, ¿por qué no pones a producir Sidor, que tiene ya 5 meses que no produce ni una gota de acero líquido? ¿Por qué no pones a producir Interalúmina, que no produce ya un año entero que no produjo un solo kilo de alúmina? ¿Por qué no pones a producir a Minerven, que era la que producía antes el oro de aquí del Estado Bolívar y que ahora es una empresa quebrada que se ocupa solo de dar parcelas y de asuntos administrativos y cero producción? ¿Por qué no pones a producir como tiene que ser a Ferrominera del Orinoco o a Benalún, que era la tacita de oro, de los huevos de oro de aquí, la gallinita de los huevos de oro de las productoras de aluminio, y que eso representaba el segundo ingreso después del petróleo en divisas para el país? Esas son las preguntas que nos estamos haciendo, y evidentemente que todo eso se lo hace también militancia del PSV, que están igualmente sufriendo estas calamidades. Ya no solo me refiero al pueblo llano, sino que hay preocupación entre su dirigencia de que Maduro no tiene capacidad. La mediocridad fue lo que se encargó definitivamente de su gestión de gobierno, y que definitivamente con él no tenemos ningún tipo de salida. Y por eso sí, algunos dentro de las filas del PSV están considerando efectivamente que cualquier cosa que suceda en Venezuela para ir a una transición hacia la democracia tiene que ser sin Nicolás Maduro. Sí, vamos a ir a un corte, al último corte del programa de hoy, y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Es la 1:48. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Nuevamente desde los estudios de Radio Caracas Radio les habla Luis Trincado. Estamos en conexión con Andrés Velázquez. Andrés, nos quedan apenas 5 minutos de este programa
yo quisiera, a menos que tengas otro tema, yo quisiera ahondar. La causa R le hizo una propuesta política al país para esto que se nos avecina ya muy pronto, a la vuelta de la esquina, que es una... Dime. Sí, yo prefiero abordar el punto que vas a plantear, o que estás planteando, en vivo allá en el estudio. Okay. Y con tiempo suficiente para que se entienda lo que estamos planteando. Y quisiera dedicar, no sé, de repente compartes conmigo que estos breves minutos, 3-4 minutos, los hagamos un comentario relacionado con, porque no pueden pasar por debajo de la mesa, los resultados electorales del domingo. Muy bien. Bueno, sobre eso, lo siguiente. Yo creo que más allá de sostenerse el debate que se sostiene, que si los abstencionistas, que si los participantes en proceso electoral, y cada uno dándose argumentos, ¿por qué no pensar más bien en que nuestro pueblo en general ha adquirido una madurez política que la pone de manifiesto ya por tercera vez en estos procesos amañados, ilegales, tramposos, con el mismo Consejo Nacional Electoral que no da confianza absolutamente para nada? ¿Por qué no pensar en eso? Es correcto. ¿Por qué pensar que más bien, Luis, es que no, los abstencionistas, ¿qué ganaron con eso? ¿Por qué no pensar que es el pueblo? ¿Qué crees tú? No, es que además hay algo que es evidente, que independientemente que se le está echando, es un sector muy minoritario, por cierto, el que le echa la culpa a los que no acudieron. Yo no le llamo abstención porque lo que había no era una elección. Tú te abstienes ante una elección verdadera. Para mí no cuenta, porque sencillamente lo que hubo, Andrés, fue un desconocimiento de la convocatoria a ir a votar ese día. Un acto de desobediencia, totalmente, ¿no? Más del 80% del electorado venezolano no acudió a una convocatoria ilegal, írrita, anticonstitucional. El 90%, Luis, porque sí, más allá de lo que quiera decir el CNE, que nadie le cree nada, sí, y han abultado esa participación, pero es el 90% de abstención. Así es. Entonces, está muy claro que hay un nivel, como tú dices, de madurez completa de la gran mayoría de la población que desconoce a estas autoridades, desconoce el sistema electoral actual, que es un sistema amañado, y eso no quiere decir que sea un pueblo abstencionista, sino que sabe que no resuelve sus problemas con el hecho de votar por un u otro concejal, porque el problema es mucho mayor que simplemente una cuestión tan local y tan poca cosa comparado con la tragedia que le toca vivir. Es decir, la clase política y los sectores que luchan en el país deben dar un mensaje mucho de mayor alcance, y es por eso que será muy propicio que para el próximo programa, Andrés, le expliquemos claramente a nuestros oyentes de qué consiste esa ruta que nosotros planteamos de desconocimiento, de huelga general y de nombramiento de una junta de restauración del hilo constitucional para aportarle al país una vía que permita verdaderamente canalizar esa ambición legítima que tiene el pueblo venezolano de liberarse de esta tiranía. Así es. En consecuencia, yo creo que la gran pregunta frente a esos resultados del pasado domingo, y de acuerdo a estos comentarios que hemos hecho, Luis, la gran pregunta es, plantearse por qué nuestro pueblo desprecia esas elecciones. Bueno, porque en dos palabras diría yo, el pueblo venezolano aprendió que en dictadura el pueblo no elige. Y esto lo puedo decir yo con propiedad. Así es. Sin ningún tipo de complejo. Lo que ocurrió en el Estado Bolívar es una cosa de esas que no tienen nombre desde el punto de vista democrático. Cambiar un número por otro para imponer un resultado electoral que ahora entendemos por qué es, porque no querían aflojar este territorio, porque sabían que íbamos a enfrentar las mafias y todo
esa corruptela minera que hoy tenemos aquí. Entonces, claro, la gente aprendió que en dictadura el pueblo no elige, y mucho menos con un Consejo Nacional Electoral arrastrado al dictador, sin autonomía, sin independencia, donde sus integrantes con soberbia más bien se ufanan de decir que son del PSUV. Esa es la realidad. Y eso es lo que tenemos que al final de cuentas entender, que mientras no haya un cambio político, el pueblo no recuperará su confianza en el voto como un elemento de cambio, como un elemento de alternabilidad para el poder. Es correcto. Bueno, ya llegamos al final del programa, Andrés, y no nos queda sino agradecer a la audiencia por su atención y agradecer a la emisora por abrirnos la posibilidad de comunicarnos regularmente y periódicamente con ellos. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo miércoles, su programa Andrés Velázquez Contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.